Muy buenos días. Desde la presidencia de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, donde el libertador Simón Bolívar tuvo la grandiosa idea no solamente de formar una universidad nacional después de la independencia, formó la primera corte dentro de nuestro territorio. Hoy día, dentro de los quehaceres y las investigaciones y proyectos periodísticos que manejamos, vamos a entrevistar al presidente de la Corte Superior de Justicia, con quien vamos a conversar un rato, unos momentos, pero teniendo en cuenta el objetivo y la justificación siguiente: llegar al doctor Alarcón como presidente de la Corte Superior, conocerlo, conocer su gestión, cómo es su estilo procedimental y administrativo y qué significa ser presidente y guiar los lazos administrativos de la institución más laureada y histórica de toda nuestra región. Doctor Alarcón, muy buenos días, muchísimas gracias. Quisiera, por favor, que se presente usted cuál es su nombre, en dónde ha estudiado, el colegio primario, secundaria, y en qué universidad ha estudiado, y cuál es su especialidad dentro de la materia del derecho penal. Muy buenos días, doctor. Ante todo, bienvenido a esta su casa y gracias por la oportunidad de que en esta audiencia tan importante que usted tiene me permita, ¿no?, transmitir algunos aspectos positivos de la gestión y también dar a conocer un poco, como ya mencionó, el tema de la persona, ¿no? Porque lo importante es entender que tanto la Administración de Justicia como el usuario judicial somos personas, seres humanos, ciudadanos, ¿no? Y debemos también interrelacionarnos, conocernos, buscar mecanismos que nos permitan justamente generar confianza en nuestras autoridades judiciales. Usted cuéntenos, ¿es trujillano? ¿Nació acá en Trujillo? ¿Cómo fueron sus estudios? ¿Dónde lo realizó sus estudios primarios, secundarios y universitarios, doctor? Gracias por la oportunidad. Bueno, yo nací en Chiclayo. ¿Ya? Yo soy chiclayano y mis estudios primarios y secundarios los hice en esa ciudad norteña. Estudié en un colegio fiscal, ¿no?, el llamado 11014, que queda en la Plaza de Armas, o quedaba en esa época, porque ahora, bueno, ya es una reliquia histórica, si se quiere, ¿no?, porque es un edificio colonial. En esa época estudié la primaria y los estudios secundarios en el Centro Educativo Particular Manuel Pardo de Chiclayo, ¿no? También un colegio bastante conocido, religioso, de la congregación vicentina, y decidí que los estudios universitarios hacerlo pues en la gloriosa alma mater de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo estudié y desde a partir de mis estudios universitarios hasta la fecha, esto es la mayor parte de mi vida, ¿no?, lo he pasado acá en Trujillo y por ende me siento un trujillano más, ¿no?, que he sido acogido y bueno, mi esposa, mis hijos son de acá de Trujillo, como tal yo me siento muy trujillano, ¿no?, identificado con la sociedad trujillana y obviamente con el usuario judicial de esta parte del país. Claro, históricamente, doctor, tenemos que remontarnos que nuestra historia norteña es una sola. Desde la cultura cupiznique, desde Huacaprieta hasta el reino Chimú, siempre hemos sido uno solo y tenemos las mismas costumbres y idiosincrasias. Por eso Chiclayo, Lambayeque, con Trujillo, Piura y todo Tumbes, tenemos esas mismas idiosincrasias y por eso que los abogados tenemos, en este ámbito tenemos una forma de interactuar casi parecida. Entonces, doctor, bienvenido, ¿verdad? Para mí eres novedoso, ¿verdad? Yo he jugado básquetbol en Chiclayo por Juventus Lambayeque, conozco la idiosincrasia chiclayana y pues me da gusto que siempre un chiclayano, porque dicen, no dicen, es la capital de la amistad y sé que usted va a encaminar y darle esa preeminencia que necesita el Poder Judicial ahora. Doctor, cuéntenos, ¿cómo encontró al Poder Judicial en su gestión? Porque sé que a partir de este año, a partir de enero, usted va a tener 2 años, ¿verdad? Así es. Bueno, yo encuentro una gestión que tenía un orden, por llamarlo así, en tema administrativo, con algunos retos que entiendo que no se habían podido concretizar y que nosotros hemos considerado que resultaba necesario para poder dinamizar la justicia, ya como parte del plan de trabajo, ¿no?, establecer
más que proyectos, realidades concretas de cómo formular trabajos rompiendo paradigmas en cuanto a la forma en que se elabora dentro del aparato judicial. Específicamente lo que las corporaciones actuales, modernas, hablan sobre trabajo en equipo, ¿no? O sea, ya no podemos ir desterrando, ¿no?, poco a poco la idea esa es donde tenemos, y seguramente usted que conoce bastante bien el tema de litigar y la forma como se trabaja a veces adentro del Poder Judicial, es mi secretario, ¿no?, mi asistente, mi técnico, o sea, como una cuestión casi personal, ¿no?, personalizada, ¿no? Situaciones que, insisto, son paradigmas en donde ya no hay que hablar tanto de mi secretario o mi técnico, ¿no?, en ese orden, ¿no?, sino hablar de un grupo humano que trabaja coordinadamente, solidariamente, para apoyar un resultado favorable en cuanto a lo que debe hacer un juez, ¿no?, que es administrar justicia, y en donde el aparato administrativo es donde le reviste todo el apoyo necesario, ¿no? Entonces, si en cuanto a cómo encontramos la gestión, insisto, había un determinado orden, había que imprimir sin duda algunos mecanismos de mejora, pero en términos generales nosotros nos hemos abocado, ¿no?, de manera expresa a tomar, como se dice, el toro por las astas y tratar de mejorar las condiciones a favor del usuario judicial, que es lo que nos interesa. Doctor, ¿cuáles son sus proyectos que ya ha desarrollado o viene desarrollando o va a desarrollar en el transcurso de estos meses en un corto plazo? Nosotros hemos establecido un plan de trabajo que tiene largo aliento, ¿no?, y esperemos pues que las gestiones que nos sucedan puedan también asumir y tomar algunas de las posiciones que nosotros hemos adoptado, ¿no? Tenemos una visión en donde la justicia debe ser mucho más, además de honesta totalmente, debe ser una justicia predecible, una justicia célere, una justicia pragmática también, ¿no?, menos engorrosa, ¿no?, en los términos, por ejemplo, que utilizan los magistrados, a veces en sus propias resoluciones, o lo ampulosos que suelen ser en algunos casos, ¿no? Es decir, nosotros estamos tratando de considerar que una justicia que sea adecuada, eficiente, eficaz para el usuario y obviamente los propios abogados, ¿no? Sé que es difícil las situaciones que tenemos que enfrentar, ¿no?, por lo que ya se conoce, ¿no? Hay déficit de órganos jurisdiccionales, de personal, etcétera. Algunos no son del todo eficientes, pero tenemos que, con lo que tenemos, ir tratando de mejorar. ¿Un proyecto específico que está planteando que se va a desarrollar, puede decirnos, doctor? Bueno, en realidad, de lo que se ha hecho hasta ahora, valga la oportunidad y la pregunta que se me hace, es nosotros trajimos a colación de lo que ya he mencionado una idea de la corporativización. O sea, la corporativización tiene esa posición sólida de trabajo en equipo. Las personas corporativizadas deben entender de que deben ir sumando esfuerzos y empujar el carro en una misma dirección, ¿verdad? No cada uno por su lado. Entonces, ese espíritu de cuerpo, ese espíritu solidario es lo que nos debe llamar a mejorar también las instituciones. Cuesta adaptarse, ¿no? Cuesta, pero al final yo creo que con trabajo vamos a ir logrando algunos resultados, como hemos visto el caso y donde empezamos a hacer nosotros trabajo corporativo en el juzgado de paz letrado de familia. El juzgado de paz letrado de familia estaba no solo tugurizado en cuanto a ambientes, sino que además tenía una carga excesiva. Por supuesto. Claro, se llega, disculpe doctor, hace como 5 o 6 años yo le seguí el íter procedimental y se tenía de 150 a 200 demandas por alimentos, por mes. Casi 200 demandas por alimentos por mes en un juzgado. Entonces, no sé cómo estará ahora, pero de una u otra manera, pues, se sabe que los procesos de alimentos, los procesos de violencia familiar y los procesos penales de omisión, resistencia familiar, representan casi un 30, 40% de toda la carga procesal, ¿verdad?, del Poder Judicial. Así es, doctor, así es. Usted ha hecho una verdad que, digámoslo así, lastimosamente, porque una sociedad significa que está incumpliendo con la obligación principal que debemos tener con nuestros hijos, ¿no? Y eso conlleva pues a demandas crecientes.
Nosotros hemos dinamizado a través de eso, brindando un módulo corporativo, ¿no?, que ha significado una inversión también por parte de la administración. Hicimos esfuerzos por de infraestructura, de mejorar los ambientes, mejorar el mobiliario. Hemos dotado también de equipos de descarga. Hemos traído a veces personal de donde, digamos, la carga era más baja, ¿no? Hemos traído a Paletrado. Sartimbamba. Sí, Sartimbamba, ¿no? O sea, que tenía muy escasa producción, y le hemos traído acá al CISAG El Porvenir, que es otro tema también que le voy a comentar, que es importante, en Paz Letrado, que fue lo primero que empezamos, hemos logrado mejorar los niveles de producción. Al final fue un tema, sin duda, de ajustes, ¿no? Pero hemos tratado también, incluso ahora ya hemos conversado con la RENIEC para que RENIEC vaya a otro ambiente y ese espacio donde funciona RENIEC ampliar el archivo modular, de tal manera que hay una mejor atención también al usuario judicial. Lo que queremos es que los equipos corporativos funcionen de una manera tal en donde se especialicen en niveles, por ejemplo, de admisión, de calificación, ¿no?, de trámite y de ejecución. Entonces, esto nos va a permitir desarrollar una actividad mucho más fluida. Dicho sea de paso, también felicitar al juzgado transitorio de Paz Letrado de Familia, que ha venido desarrollando incluso ya con un régimen de oralidad, mecanismos de ir dictando resoluciones con mucho más fluidez, y su producción lo avala porque se ha elevado constantemente. Y recientemente, a pedido nuestro, ya el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que se distribuya o se redistribuya carga de los juzgados permanentes hasta el juzgado transitorio. Después también estamos proyectando la itinerancia de unos juzgados de provincia, de Paz Letrado, que tengan poca carga para que vengan a apoyar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Doctor, teniendo en cuenta que los casos judiciales, y nosotros que manejamos siempre una perspectiva humana, humanizante y humanitaria en cualquier situación o drama humano, porque todos los procesos judiciales, señores y señoras, son dramas humanos, somos humanos que juzgamos a humanos, y por ende hay errores. Así como hay errores dentro del cosmos, como son los huecos negros, los agujeros negros, también hay márgenes de errores en toda situación. Hasta en las resoluciones judiciales, hasta en las leyes, siempre hay aclaraciones, hay fe de ratas, diferentes situaciones. Doctor, antes de ir al tema del cambio de horario, antes que se me vaya la idea, ¿cómo está la justicia comunera? El derecho consuetudinario. Sabemos que usted ha estado en Tayabamba, en Patás, y sabemos que en nuestro Ande, no es sierra, señores, sierra es Europa, es África, es los Andes, es el término exacto. Siempre hay que educar y culturizar a la gente. Andes, señores. ¿Cómo está el tema del derecho consuetudinario, la justicia comunera? Porque siempre hay entrampamientos que algunas veces incomodan. La segunda pregunta ¿es necesario crearse juzgados constitucionales en nuestra Corte Superior de Justicia y Libertad? Esas dos preguntas en una, doctor. Bueno, la justicia comunal entiendo que ha servido en determinado momento para poder resolver situaciones concretas que se dan en las comunidades, ¿no? Y nuestras comunidades, bien dicho, del Ande liberteño, tienen su propia idiosincrasia y peculiaridad, ¿no? De tal suerte que es necesario abrir espacios para que esa justicia haga lo suyo. En donde digo, y eso sí hay que ser claro, ¿no?, la justicia llamada, ¿no?, ordinaria, la justicia común, qué sé yo, no tenga niveles de presencia, ¿no? Entonces es importante a veces el auxilio, el apoyo que recibimos de las rondas campesinas, pero también tenemos que mantener niveles en los cuales hasta dónde pueden ellos tomar alguna determinación, ¿cierto? Y que ésta sea respetuosa, pues, de los derechos fundamentales mínimos que debe tener todo ciudadano. Entonces, creo que en ese sentido nosotros también hemos tenido, por lo menos en la visita que hemos realizado, y gracias por la oportunidad de mencionarlo hace poco, a la localidad de Tayabamba. Hace mucho que un presidente de corte no iba, ya estamos hablando de que el último fue el maestro, el doctor Urbina Gambini, quien visitó Tayabamba, y nosotros... ¿Es año 94 o 95? No, ha sido el año 90 y por ahí, sí. Pero lo importante es que
ellos sientan, ¿no?, de que sus autoridades también se acuerdan de ellos, porque hay un pensamiento que a veces puede estar latente de que son olvidados, ¿no?, por la distancia, por la geografía misma. No tanto por la distancia, doctor. El tema es corto, es que no tenemos carreteras. Hasta Huamachuco es espectacular la carretera, pero de allá, luego para irse a Retama, llegar a Ongón, llegar a Tayabamba, pasar por Chilla, es espectacular. Son situaciones que tal. Y los juzgados constitucionales, tenemos las condiciones objetivas para por lo menos solicitar un presupuesto y la creación de estos juzgados especializados. Como hay en Chiclayo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, cuando nosotros también hemos hecho un estudio y una propuesta, ¿no?, al Consejo Ejecutivo para que ya vaya buscándose algún mecanismo de especialización constitucional, no ha habido, si se quiere, ¿no?, una predisposición adecuada en función a la carga que constituiría, ¿no?, por ejemplo, en este caso, los procesos de amparo, procesos de cumplimiento o habeas data, ¿no? Yo considero, esa es mi opinión personal, ¿no?, y hemos hecho la propuesta en su momento para que haya un juzgado constitucional acá, en Trujillo. Creo que sería una buena oportunidad para que se especialice una justicia de este nivel y podamos tener también fallos mucho más adecuados y predecibles en ese tema, ¿no? ¿Por qué, doctor, la pregunta? También que viene una a colación después, es el tema de la crisis institucional que ha tenido el Colegio de Abogados de Libertad, y nosotros como abogados litigantes, muchas listas interpusimos procesos constitucionales de amparo, y hay una divergencia total de jueces que unos se abstuvieron por decoro porque habían firmado por una lista, unos se abstienen porque son colegiados en esta institución gremial. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos jueces probos, especialistas en civil con mucha dedicación, pero desde aquí, desde el sentir, desde el caminante de la calle, desde de las situaciones que pasan en la sociedad, necesitamos jueces que hagan, que tengan una proporcionalidad, una racionalidad y sobre todo una ponderación en bases a derechos fundamentales o constitucionales, doctor, porque si bien es cierto los procesos de amparo tienen una divergencia total. Los procesos de habeas corpus son manejados, obviamente, por los juzgados de investigación preparatoria, pero necesitamos, porque el derecho constitucional es nuestra madre de todo. Desde ahí viene nuestro sentir. Doctor, otra pregunta. Nosotros como sociedad civil íbamos a interponer un proceso de amparo contra el horario del Poder Judicial de Libertad, porque era el único que conjuntamente con el Ministerio Público actual de la Libertad, que tiene un horario totalmente diferente a todas las sedes judiciales del Perú. Y veo que usted ha cumplido una ley administrativa, es decir, una resolución del Poder Ejecutivo de la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú, en donde ya se ha variado. ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo es la situación? ¿Ha dado buenos resultados? ¿Cómo ve el cambio de horario? Es decir, porque ahora se trabaja de las 7:45 hasta la 1 y de ahí un break, un horario de refrigerio de 1 a 2 y luego de 2 a 4, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, en realidad el horario es de 7:15 a 7:15 a 1 y luego el refrigerio de 1 hora, se reanuda a las 2 de la tarde hasta las 4:15, ¿no? Ese es el horario. Bueno, en realidad, como bien usted lo indica, ¿no?, La Libertad era el único distrito judicial que no contaba con una hora de refrigerio o con un periodo de refrigerio, ¿no? Y que consideró el Poder Judicial de que el Consejo Ejecutivo que debería ya esto uniformizarse o al menos esto debería estandarizarse, de tal suerte de que era pues, o entendía el Consejo Ejecutivo que no había forma para poder concebir de que un periodo tan largo, que son 8 horas ininterrumpidas, ¿no?, no pueda pues tomar alimentos el personal o los magistrados, ¿no? Eso entiendo que ha sido parte de la decisión y es una que en un primer momento generó alguna controversia interna, entiendo, entre algunos trabajadores, pero que a la larga entiendo que ha sido asumido de manera favorable y que se está cumpliendo sin mayor problema. Esto además entender
porque se requiere un periodo no solamente de refrigerio, sino también de descanso, ¿no? Porque el ser humano no tiene pues el mismo nivel de respuesta laboral durante todo un periodo ininterrumpido, ¿no? Se entiende de que también los alimentos dotan al cuerpo de una energía que al final puede estimular también para un trabajo mejor, si no la propia labor decae, ¿no? Entonces, creo que a la larga ha sido, en términos de ponderación, positivo y permite ver, como ya se mencionó, también a un tema humano, ¿no? Un tema en donde se pueda conciliar los aspectos de un derecho fundamental, ¿no? A tomar alimentos cuando debe ser, y no, digamos, a la volada, ¿no? Y a escondidas, sino como debe ser, y luego también, en reciprocidad, también el tema laboral. Ahí hay un tema, antes de entrar a una sugerencia de un posible infraestructura de comedor, hay que también aclarar que, si bien es cierto, es por parte del trabajador judicial, pero por parte del Estado, en general, a través de un derecho difuso o interés difuso, tenemos que los trabajadores obviamente tienen que gerir su desayuno, su almuerzo, y por ende restan media hora, pongámosles media hora a su trabajo, que son 8 horas. Es decir, que le están debiendo al Estado media hora. Y si hacemos una diferencia aritmética y hacemos un descuento, ¿cuántas horas de vengadas le deben al Estado? ¿Correcto? Entonces, es lógico, porque nosotros entramos, olía comida, no, está comiendo un ratito, estamos en refrigerio, y nosotros nos íbamos a litigar a Tumbes, nos íbamos a litigar a cualquier parte del Perú, y era totalmente diferente. Doctor, ¿se va a crear un comedor o cómo ve este aspecto? ¿Va a haber una infraestructura para darle un mejor trato al trabajador judicial? Bueno, gracias por la pregunta también. Nosotros, como ya sabíamos a inicios de nuestra gestión sobre el horario, el nuevo horario y el refrigerio, y propusimos como plan de trabajo también la creación de un comedor para los trabajadores, ¿no? Que sea obviamente inversión de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad. Esta ya se ha establecido con recursos propios, ¿no? Un proyecto, ¿no? Ya lo hemos culminado y lo hemos socializado entre el sindicato, o sea, ya hemos conversado con ellos para ver la viabilidad. En la medida de que, como usted conoce, tenemos muy pocos espacios, ya prácticamente Natacha está saturado, ¿no? De órganos jurisdiccionales. Está de la casilla judicial. En un momento habíamos pensado, porque bueno, algunas visitas que hemos tenido nosotros en otros países hemos visto que utilizan algunos espacios como las terrazas para hacer en áreas verdes y comedores, ¿no? Sin embargo, bueno, algunos trabajadores consideraron en el sindicato que había trabajadores con limitaciones, por ejemplo, ¿no? De discapacidad para poder subir a una escalera, porque ya del cuarto al quinto piso ya no hay ascensor, y entonces quisimos nosotros encontrar un lugar para que se le otorguen más facilidades, ¿no? Ya hemos ubicado un ambiente donde tenemos que habilitarlo, sin duda. Ya lo pusimos a consideración del sindicato. El sindicato incluso ha convocado a reunión de sus agremiados para que pongan a consideración y puedan formular alguna observación. Entiendo que esto ya pasó, así que hemos decidido nosotros concesionar ello para que comiencen la construcción pues, de este. Doctor, para terminar, sabemos que se ha implementado la casilla judicial, sabemos también que existe la casilla electrónica, que es decir, que el sistema informático está llegando a la Administración de Justicia, que son formas para darle mayor viabilidad y celeridad y sobre todo economía procesal a todos los justiciables. También tenemos en cuenta que la Corte Superior de Justicia y Libertad, el Consejo el Ejecutivo tiene un representante de la sociedad civil que es impuesto o es direccionado por el Colegio de Abogados de Libertad. Nosotros como abogados, como sociedad, queremos hacerle la pregunta, ¿este representante, su cargo es a honorem, es remunerado? Porque tenemos, no es el representante del Consejo Ejecutivo, que muchas veces lo suple y lo asume el decano del Colegio de Abogados de Libertad, sino en la parte exacta de la ODECMA, que hay un representante de la sociedad civil. Tenemos entendido
Nosotros llamamos a hacer uso del derecho al acceso a la transparencia pública para solicitar si sabemos si es el pecuniario ese trabajo. ¿Sabe algo al respecto, doctor, sobre este representante del Colegio Abogado de Libertad? Porque ha habido unos cuestionamientos por ahí en toda esta crisis, doctor. Bueno, la ODEGMA, ¿no?, tiene un nivel de autonomía porque, ¿no?, pertenece dentro del Poder Judicial, pero también tiene sus propias reglamentaciones y normas. Y en cuanto a su conformación, ¿no?, obviamente uno de los representantes es de la sociedad civil, ¿no? Entiendo que el representante de la sociedad civil proviene del Colegio de Abogados, ¿no? En este caso el Colegio de Abogados de la Libertad, que corresponde a este distrito judicial. Y en efecto, y aun cuando no tengo el dato exacto de los montos, que me preferiría también reservar, sí es remunerado. Sí, es un cargo remunerado, no es un cargo remunerado, entiendo que realiza una labor fiscalizadora, un trabajo que debería o debe estar orientado, ese es el deber ser normativo, pues a vigilar, a controlar y también obviamente a reportar dentro de la parte de ODEGMA a cómo vienen funcionando algunas labores jurisdiccionales o también de trabajadores, ¿no? De tal manera que esto vaya a favor del abogado que litiga por lo general, ¿no? La última pregunta, pero haciendo el exordio respectivo, doctor. A los medios de prensa, a los justiciables, a las personas en general que no conocen derecho, la presidencia que queda acá ubicada en la sede institucional de Bolívar, se dedica a la administración, se dedica a poder encontrar la logística administrativa y ejercer actos de administración. No va a tener un tipo de injerencia, ¿ya?, porque podría prevaricar, que es un delito. Cuando le vienen a preguntar al presidente o en diferentes ruedas de prensa cuál es la situación judicial, que dé su opinión, no pueden dar, señores. Entonces, para eso están los abogados. Y estamos nosotros para poder colaborar y decirle a la sociedad, al público en general, que no esté llamando a la presidencia, que digan, señor, por favor, ¿cómo está mi caso? Mira, o que venga el otro abogado, señor, no hace bien su trabajo, hay carga procesal. Hay otros mecanismos como lo ODEGMA, control interno en el Ministerio Público, diferentes situaciones. Entonces, toda esta situación ha traído al Poder Judicial que de 20 puntos le pongan casi 7.9, casi 8 puntos de aprobación en general. Eso lo manejan obviamente los medios de prensa limeños, pero el Poder Judicial, como tercer poder del Estado, tiene ese bajo índice de respaldo de la población. Entonces, doctor Alarcón, ¿cómo ve esta situación y cuál es su aporte para poder revertir en algo esta situación endémica que se puede manejar, ¿verdad? Porque también no podemos dejar de lado que hay una mafia, una organización de los cuellos blancos, donde un juez supremo, en donde pues huyó de una manera muy sigilosa, donde el Consejo Nacional de Magistratura ha desaparecido por situaciones que de casi ya una presunta corrupción, y hasta ahora no se puede ver el tema de la Junta Nacional de Justicia, situaciones generales que abarcan, entre otras cosas, pero desde acá, desde Trujillo, desde la Voz de la Libertad, desde la emancipación, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo se está revirtiendo para decirle al liberteño, el Poder Judicial, nuestra sede judicial, van a encontrar siempre una justicia legal, doctor? Gracias por la oportunidad, ¿no? En efecto, los índices de aprobación, ¿no?, que aunque han incrementado en algo, sigue siendo desaprobatorio, sí debería llamarnos a la reflexión como autoridades o como integrantes de este poder del Estado, porque ¿qué estamos haciendo nosotros para revertir esa situación? Pero más que para revertir, para darle un tratamiento adecuado al usuario, ¿no? Entiéndase el litigante, entiéndase el abogado defensor, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ver la situación solamente desde adentro. Tenemos que entender que hay un drama afuera, ¿no? Y ese drama hay que darle una respuesta oportuna. Hay situaciones difíciles que tenemos que afrontar nosotros, ¿no? La sobrecarga es una de esas, por ejemplo, ¿no? En materia laboral sabemos que pese a los grandes esfuerzos que hacen nuestros jueces, igual es tanta... La audiencia está hasta el próximo año, creo, hasta el sí. Y eso sin reprocharles a ellos, ¿no? Porque a veces realizan 30 audiencias en un día, ¿no?
Ahora, hemos tenido jueces que en laboral, por ejemplo, han tenido los criterios de establecer las audiencias conjuntas, ¿no? Que tengan lo que se llama, pues, niveles homogéneos en cuanto a casuística y lo hacen en uno solo. O sea, son, por ejemplo, 15, 20, 30 casos en una sola, ¿no? Y se expiden luego las resoluciones correspondientes, de tal manera que esa es una buena práctica que ha ganado, ¿no? Y yo felicito también al modo laboral por eso, porque nos ha permitido poner siempre la libertad como debe estar adelante, ¿no? A nivel nacional, pero aún así, con todos esos esfuerzos, hay una situación complicada. Los contenciosos administrativos de lo que va de la gestión pasada hasta ha cambiado radicalmente. Si usted visita, yo le invito a que vea, visite, no solamente ha cambiado de manera externa, donde se le ha habilitado mobiliario, se le ha habilitado una serie de las estanterías, áreas verdes, o sea, bueno, ¿no? Se ve un poco, mucho mejor, se siente el trabajador también que la presidencia, los órganos de gestión están ahí para apoyarlos y ellos retribuyen también haciendo un trabajo mayor, pese a que tenemos una de las cargas más altas a nivel nacional en temas de contencioso administrativo público, ¿no? Ese tema donde están pues ancianos o profesores, etcétera, haciendo reclamaciones contra el Estado, ¿no? Y esa es la invocación también. Apela por un 0.5 de interés legal, se va hasta casación. Imagínese. Usted lo ha dicho, ¿no? Y la verdad, creo yo, nosotros para también aliviar ese aspecto humano, ¿no? Para el usuario, deberíamos también encontrar un eco en el Estado, ¿no? En el Poder Ejecutivo, para que ya deje pues, de estar haciendo este tipo de dilaciones a veces que ya resultan innecesarias y poderles pues, darle una atención en muchos casos de personas que son ya de la tercera edad y que necesitan, ¿no? Efectivamente algún aspecto que por derecho se lo han ganado, ¿no? El tema sería entonces un poco más en los casos penales, que obviamente pues hay una reserva de investigación, hay una reserva en el tema para no incurrir en posibles delitos de prevaricato. Prevaricato es decir, pronunciarse de manera antelada en estas situaciones. ¿Cómo ve los pronunciamientos de los juzgados penales en general, doctor? En este caso de Tayabamba, el caso de este médico, ¿cómo ve en general, doctor, para terminar? Bueno, en realidad, y con relación a los órganos jurisdiccionales penales, Trujillo, pues, y la libertad en general fue un baluarte en cuanto al nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Sin embargo, creo yo de que institucionalmente y como modelo, merece un impulso o un reimpulso por parte del Estado en general y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, etcétera, y del propio Poder Judicial, ¿por qué no?, a efecto de que los criterios que se manejan tienen que ser mucho más flexibles y de un manejo mucho más célere, ¿no? Ya porque ahora se están incluso agendando audiencias tardías, pese a que también usted conoce bien, porque ha litigado ahí, que se fijan o se agendan audiencias muy seguidas, ¿no? Entonces, sí creo que ya tenemos que buscar mecanismos para ir mejorando esto y las decisiones que adopta el Poder Judicial, muchas de ellas, o la gran cantidad de ellas, si no todas, están en función también a la labor precedente que ha desarrollado el Ministerio Público, ¿no? Entonces, mucho de ello, entiendo también, en algunos casos se han podido generar algunas falencias. No puedo adelantar juicios de opinión sobre casos particulares, pero lo que tenemos que buscar es robustecer la labor del Ministerio Público y dotarle también de mecanismos adecuados en cuanto, por ejemplo, a una policía que se consolide la inteligencia policial, ¿no? De que se busque realizar una actuación muy adecuada y eficiente y sobre todo garantizadora de derechos fundamentales en la Fiscalía para que no puedan luego ser desestimados por el Poder Judicial. Entonces aquí viene un tema en donde, como ya nosotros como institución hemos hecho sendas capacitaciones a personal policial, ¿no? Por ejemplo, como tiene que ver ese recojo de evidencias, el levantamiento de las actas, cómo se formulan cómo se formulan algunos aspectos vinculados al trabajo policial propiamente dicho, la flagrancia delictiva, o sea, temas que nosotros queremos contribuir con la labor policial para que justamente no se perjudique la investigación desde sus inicios y no más adelante los jueces pues tengan que llevar a situaciones que pueden generar impunidad, ¿no? Entonces todo esto es algo que tiene que ser una cadena, ¿no? Es un tema concatenado, no aislado, ¿no? Es una labor del sistema de justicia, no es una labor o de la Fiscalía, o de la Policía, o del Poder Judicial, ¿no? O de la propia defensa.
sino que recordemos que, y a veces nos olvidamos de ese tema también cuando se hacen críticas muy generales y muy gaseosas, de que estamos en un Estado de Derecho y se deben respetar derechos fundamentales de los ciudadanos en general, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, doctor Alarcón. En verdad es un gusto estar acá en este lugar donde mi tío abuelo Héctor Centurión Vallejo fue presidente en el año 60, en donde eminentes juristas como usted le deseamos los mejores éxitos en este año y el próximo año de su gestión, desde el canal SDT, desde Sergio Bobadilla Centurión, para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias y cuente con nosotros porque algunas veces las instituciones estatales viven lejos de las realidades o de los sueños de la población. Y hoy día en esta entrevista usted se ha acercado, ha conversado y decirle, señores, de todos, el Poder Judicial está con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Alarcón. Muy agradecido. Muy buenos días. Muchas gracias, si me permite, y agradeciendo también esta invitación. Solamente en menos de un minuto mencionar que justamente, ya que se me preguntó en su momento respecto a unos logros o algunos proyectos que hemos venido haciendo, justamente entre otras está también corporativizar, como ya se hizo, el juzgado de paz letrado civil, que ha mejorado Lo del porvenir. Claro, ¿no? El paz letrado acá, perdón, de acá el civil ha mejorado mucho ya últimamente sus niveles de producción, y lo del porvenir, el CISAC del porvenir, que nos ha permitido, si se quiere, descentralizar la justicia, porque nos permite llevar jueces de diversas especialidades, ¿no? Un juez de investigación preparatoria penal, un juez de mixto que ve temas civiles y de familia, y un juez de paz letrado que ve temas de alimentos. Y valga la oportunidad y su canal, por favor, mi estimado doctor Sergio, para también invocar a la población de que se acerque al porvenir. Ahí tiene todas las especialidades para encontrar justicia, tanto en la justicia que ya se mencionó, al tema de alimentos, temas penales, y también va a estar ahí oficina del Ministerio Público, tenemos oficina de la Defensoría Pública, tenemos también medicina legal, si no entiendo, que se va a implementar luego, tenemos una policía judicial que también se está implementando, de tal manera de que el porvenir cuenta con un edificio moderno, obviamente implementado, y con una justicia cerca a ellos en un solo lugar. Y esto es algo importante para nosotros. Y recordar también de que hace no mucho ya hemos inaugurado pues la sala de exhibición histórica de esta sede de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que lleva el nombre del doctor Teófilo Hidrogo Delgado, un expresidente de Corte, también reconocido jurista trujillano, que y en vida se le ha homenajeado como debería ser, ¿no?, a aquellos que nos han dejado un legado importante para nuestra Corte, ¿no? Esta Corte que es, como usted mencionó, y qué bueno que tenga una familia con lazos con nuestra Corte, que es la primera Corte del Perú republicano y que es la primera Corte del Perú actual. Así es. Vamos a ir a visitar nosotros al porvenir. Doctor Alarcón, muchísimas gracias, muy agradecidos a todos y estamos en contacto. Cuando guste podemos venir a entrevistarlo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Gracias.